Vamos a estudiar el caso ahora en el cual la variable tiende a infinito, o sea que la variable crece sin límites o decrece sin límites, y mientras tanto la función se acerca a un número, ¿sí? Se acerca a un valor numérico, un número real, o sea que el límite existe, ¿sí? El límite existe y da un número, aunque la variable se vaya a infinito o menos infinito. Eso es una de las situaciones que se puede dar. Por ejemplo, con esta función. Entonces dice, analicemos el comportamiento de esta función, un cociente, una función racional, x cuadrado más menos 1 sobre x cuadrado más 1, cuando x crece o decrece, ¿sí? Cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito, crecimiento indefinido. Bien, entonces, estudiemos tipo evaluación numérica, ¿sí? Hacemos una estimación. Nuevamente, las conclusiones que podamos sacar de una tabla no son del todo rigurosas, ¿sí? Porque, bueno, ¿qué es crecer indefinidamente? Siempre yo en algún lugar tengo que cortar cuando termino de hacer esta tabla, entonces yo acá voy a cortar en 1000, más menos 1000, el valor de la variable, pero yo podría seguir poniéndole valores cada vez más grandes y eso no tendría límites, entonces nunca puedo encontrar el valor máximo que pueda alcanzar x, ¿sí? X tiende a infinito, entonces sí es un valor numérico que no tiene límites. En la tabla sí tiene límites, entonces esto es por ahora la forma en la cual nosotros vamos a comprender y a creer que esto sucede de esta manera, y luego vamos a ver, como dijimos, una forma que realmente nos va a probar que lo que nosotros estamos viendo ahora, o las conclusiones que sacamos son verdaderas. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Decimos, la variable, bueno, arranca en 0, ¿sí? Más menos 2, más menos 4, ¿por qué? O sea, bueno, valores positivos y negativos de la variable. Los positivos será cuando x tiende a infinito, los negativos cuando x tiende a menos infinito. Y acá nuevamente la función está al cuadrado, entonces no importa si la variable es positiva o negativa, el resultado de esto va a ser lo mismo, porque tanto en este término como en este término, si es negativa la x, la convertimos en positiva por el cuadrado, entonces uno puede evaluar más sencillamente utilizando esta tabla, y el valor de la función da lo mismo, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, la función da menos 1, y luego vamos aumentando el valor absoluto de x, dando más menos siempre, y vemos que lo que va pasando es que la función vale 0,6, 0,88, 0,98, 0,99, 0,999, y si uno siguiera acá agregando valorcitos, la función se acercaría cada vez más a 1, ¿sí? Y entonces, esto es lo que está sucediendo, ¿sí? La función tiene esta forma, acá tiene como un pico, un pozo, digamos, y cuando x aumenta indefinidamente, o sea, x tiende a infinito, la función se acerca asintóticamente a esta recta horizontal. Ahora la recta es y igual 1. ¿Sí? Son todos los puntos del plano cartesiano que cumplen con que su coordenada y vale 1. Entonces eso es esa recta horizontal. Y cuando x tiende a menos infinito, o sea, nos quedaremos con los signos negativos de este lado, x va para allá, la función se comporta de la misma manera y se acerca a 1 también, ¿sí? Al mismo valor de 1 y igual 1. Entonces eso quiere decir que el límite cuando x tiende a infinito de esta función es igual a 1, y el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función también es igual a 1. Bien, entonces este límite existe, por más que la variable se acerque, se vaya al infinito, se vaya al menos infinito, no importa, el límite da un número, este número es 1, entonces decimos el límite existe y es igual a 1. Bien, y decimos en este caso que la función es asintótica a la recta horizontal y igual 1, ¿sí? Porque tomamos límites cuando x tiende a infinito y el resultado dio 1, o sea que la función se acercará al valor de 1 cuando la x crezca indefinidamente, y lo mismo en el caso de que cuando la x decrezca indefinidamente. Bien, entonces vamos a definirlo de manera intuitiva, lo mismo que antes, o sea, sin rigor matemático. ¿Sí? Lo cual, o sea, si lo veo matemático esto, me quiere pegar un tiro y lo acepto, voy a esquivar la bala, pero acepto que me quiera pegar un tiro, porque esto le falta rigurosidad matemática, ¿sí? Lo mismo que lo de la tablita. La idea de esto es solamente comprender el concepto, es decir, lo que estamos estudiando qué es lo que pasa con una función cuando la x se va al infinito o se va al menos infinito, ¿sí? Entonces eso se puede estudiar de manera intuitiva con una tabla o
con una definición de este estilo, no de manera rigurosa, que es lo que veremos posteriormente. No me voy a cansar de decirlo, así que cuando llegue eso no van a poder creerlo. Bien, entonces definición intuitiva de límites en el infinito. En el infinito implica que la x tiende a infinito. Entonces, esto es una representación general, digamos, o genérica de lo que vimos recién. Tenemos una función cualquiera acá, la x tiende a infinito, y el valor del límite es un número. En el caso anterior daba 1, acá decimos la función es cualquiera, el número es L, pero es un número, en definitiva, un número real. O bien, x tiende a menos infinito y el límite es igual a L. ¿Sí? Esas son las dos situaciones que planteamos recién. Y entonces, esto sucede si cuando x toma valores cada vez más grandes, tanto positivos como negativos, entonces la función se acerca a un número, ¿sí? A un valor finito, que es un número, que es este número L que está acá, y decimos que el límite existe y tiene como valor el número L. Bien, entonces, la asíntota vertical es distinta a la asíntota vertical, pero en estas dos situaciones lo que sucede es lo mismo. La función se acerca a esa recta y no la toca. Si se acerca a esa recta, en este caso, cuanto mayor es el valor de x, más se va a acercar la curva de la función a la recta horizontal, y igual L. ¿Sí? Esto representa este ejemplo. Pero no la va a tocar. ¿Sí? Y en este otro caso, lo mismo. Nos acercamos con la curva de la función cuando x tiende a menos infinito, o sea, sería este ejemplo, ¿sí? Y no la estamos tocando, ¿sí? Entonces, este comportamiento sería similar a lo de la asíntota vertical, ¿sí? Similar, porque en realidad lo que estaba sucediendo era que la función se iba al infinito en el otro caso, ¿sí? En este caso, la función se va a un número, ese número es i igual L. Entonces, en el caso de la asíntota vertical, la función se va para un número. Pero también tenemos esta situación posible en el cual la función también se acerca cada vez más a un número. Este caso también representa este primer límite, este otro caso. La x tiende a infinito, positivo, y la función oscila alrededor de un valor igual L y se acerca cada vez más a ese valor, pero se queda oscilando hasta el infinito, cada vez más cerca, pero oscilando al fin. ¿Qué pasa? Esto se puede dar en este caso cuando los límites en el infinito, o sea que x tiende a infinito o a menos infinito. ¿Por qué? En el otro caso no, porque si yo no puedo cruzar oscilando una asíntota horizontal, porque la función, recuerden, para ser función no puede volver, ¿sí? No puede volver, digamos, y tomar dos valores para un mismo valor de x. Eso no lo puede hacer por definición la función. La función tiene que tomar un solo valor de x, ¿sí? Entonces, si yo tengo una x y la corto en dos lugares, eso no es una función. Bien, entonces, este comportamiento no se puede dar en el caso de asíntotas verticales, sí en el caso de asíntotas horizontales. Este comportamiento es interesante porque representa sistemas mecánicos amortiguados, ¿sí? Sistemas mecánicos o sistemas civiles, ¿sí? Amortiguados. Entonces, un sistema amortiguado, por ejemplo, la suspensión de un automóvil, ¿no? Uno tiene un automóvil que está quietito y entonces uno agarra y empuja el capot, le da un golpe, ¿sí? Que no lo vea el dueño, ¿sí? Le da un golpe así, entonces el auto, como tiene un sistema de suspensión, un sistema amortiguado, el auto primero se mueve mucho y luego se empieza a mover poquito y se queda quieto, ¿sí? Entonces, ese comportamiento se puede modelar con este tipo de funciones. Si x fuera el tiempo, yo digo, bueno, esto de acá es el golpe que yo le doy, entonces eso se empieza a mover mucho, ¿sí? Hay mucha amplitud, mucha diferencia entre los valores de i, que sería el desplazamiento que tiene ese auto, y a medida que crece el tiempo, a medida que aumenta la x, eso, digamos, oscila sobre su posición de equilibrio y luego se vuelve a quedar en un momento. Claro, en ese caso, bueno, si uno tiene un amortiguamiento, se supone que debería oscilar infinitamente. No lo hace por cuestiones prácticas, ¿sí? Eso se frena, ¿sí? En la práctica es distinto que la teoría, ¿sí? Esto también desde el punto de vista práctico se frenaría, porque la oscilación va a ser pero tan cercana cuando x sea infinito, que eso es prácticamente, en términos prácticos, está frenado, ¿sí? Pero la teoría dice que, bueno, va a oscilar infinitamente. Bueno, cuestión que este comportamiento asintótico representa sistemas mecánicos o sistemas civiles amortiguados. Lo mismo, el sistema civil, uno puede pensar en un puente colgante que recibe una ráfaga de viento, ¿no es cierto? Recibe una ráfaga de viento, el puente se mueve,
oscila sobre su posición de equilibrio y en un momento se queda en su lugar, ¿sí? Entonces ese es exactamente este mismo comportamiento. Bien, muy diferentes son la asíntota horizontal de la asíntota vertical, son cosas muy distintas, ¿sí? Entonces, para hallar la asíntota horizontal, uno tiene que tomar límites cuando x tiende a infinito o cuando x tiende a menos infinito. Eso es lo que tiene que hacer, tomar esos límites. O sea, uno agarra la función, dice, bueno, le tomo un límite cuando x tiende a infinito. ¿Eso da un número? Si da un número, ese número es una asíntota horizontal y es y igual ese número es la asíntota horizontal. Entonces estaríamos en esta situación o en esta situación. Yo agarré la variable, dije la variable tiende a infinito. ¿La función qué da? Bueno, da un número. Listo, hay una asíntota. Si no da un número, no hay asíntota horizontal. En el caso de la asíntota vertical, como vimos en videos anteriores, uno tiene que encontrar el lugar, o sea, el valor de x, un valor real, un valor de número real, tal que si la x tiende a ese valor, la función se va al diablo, ¿sí? Se va al infinito o se va al menos infinito. Entonces eso, la asíntota horizontal está asociada en general a un lugar donde la función tiene alguna situación rara o no está definida, ¿sí? O está definida de manera extraña, por ejemplo con una función a tramos, ¿sí? Entonces en esos lugares uno intuye que hay una asíntota horizontal y dice, ¿qué pasa cuando x tiende a ese número? O sea, le clava el puñal en el lugar que más le duele y dice, ¿qué pasa cuando x tiende a ese número? Y si el resultado da infinito, es una asíntota vertical, ¿sí? Entonces horizontal y vertical son cosas distintas. Bien, entonces halle las asíntotas horizontales de f de x igual 1 sobre x. Entonces 1 sobre x es una función hiperbólica. Entonces debemos, claro, como decíamos recién, o sea, para hallar las asíntotas horizontales, nosotros tenemos que pensar que cuando la x se va a infinito, ¿qué le pasa a la función? ¿Se acerca a una recta horizontal o no? Bueno, el estudio, nuevamente, poco riguroso, lo hacemos mediante una tabla, pero por ahí no es ni siquiera necesario esto. O sea, es decir, cuando este número aumenta, ¿sí? Cuando este número aumenta, lo que estamos haciendo es dividir el número 1, que sigue fijo, por un número cada vez más grande. Entonces, si yo divido ese número por un número cada vez más grande, lo que va a suceder es que el valor de la función va a ser cada vez más chico, ¿sí? Si yo divido este 1 por 2, bueno, me da un medio, eso es 0,5. Lo divido por 4, me da 0,25. Lo divido por 10, me da un décimo, 0,10. Lo divido por 1000, lo divido por 100 por 1000, me da cada vez más chiquito, ¿sí? Entonces, si esto es positivo o negativo, bueno, el resultado va a ser positivo o negativo también. Entonces, la hipérbola y igual 1 sobre x tiene esta forma. Cuando x tiende a infinito, la hipérbola es asintótica a la recta y igual 0, ¿sí? Al eje x, que es la recta y igual 0, y siempre toma valores positivos. Y cuando x tiende a menos infinito, sucede lo mismo, pero la función toma valores negativos. Pero igual, de todas maneras, es asintótica por el otro lado, por abajo, a la recta y igual 0. Entonces, en definitiva, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es 0. Entonces, lo que quiere decir es que nuestra función 1 sobre x tiene una asíntota horizontal en y igual 0. También cuando x tiende a menos infinito, el límite da 0, ¿sí? Uno estudia estas dos situaciones en la gráfica y entonces eso confirma nuestro resultado. Y igual 0 es la ecuación de la asíntota horizontal. Entonces, cada vez que nos aparezca algo así, no vamos a decir vamos a hacer esta tabla, sino que vamos a usar una definición que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que decíamos recién es lo siguiente, o sea, si la x tiende a infinito, bueno, este número tiende a infinito, entonces esto uno lo analiza de esta manera, dice, esto va a infinito, yo digo 1 sobre infinito, no es dividir 1 sobre infinito, es dividir 1 sobre un número inmensamente grande, ¿sí? Entonces, acá con la tabla yo llegué hasta 1000, pero esto sigue, yo divido por 1 millón, por 10 millones, por 1000 millones, entonces eso va a dar un número cercano a 0, va a estar cada vez más cerca de 0. Y eso es lo que nos dice que cuando la x va al infinito, la función se acerca cada vez más al 0, aunque fíjense que no lo toca, ¿sí? Nos acercamos pero no lo tocamos. Siempre la función da un valorcito pequeño, pero cercano a 0. En este caso positivo, en este caso negativo, porque esto es menos infinito, ¿sí? Entonces, esto es un número inmensamente grande, pero negativo. Esto puede ser menos 1 millón, menos 10 millones. Entonces, 1 dividido menos 10 millones da un número negativo,
pequeño pero negativo, pero no importa porque el 0, o sea, nos acercamos al 0, el 0 no tiene signo, uno no pone menos 0, ¿sí? Bien, uno podría preguntarse, ¿para qué yo calculo límites si podría hacer una gráfica directamente? Agarro en matemática, para que les estoy enseñando matemática, usamos plot, hacemos una gráfica y decimos, bueno, la función da esto, no tengo por qué calcular límites. Bueno, el gran problema con las gráficas es que uno no puede graficar un valor infinito de x, no puede hacer una gráfica infinita, o sea, no puede ver todos los valores del dominio de una función en general. Entonces, siempre uno tiene que poner x está entre tanto y tanto, ¿sí? Entonces, en plot, en matemática, uno pone plot, la función, y entre llaves pone x entre menos 10 y 10, x entre menos 100 y 100, x entre menos 1.000.000 y 1.000.000. No obstante, no está ni cerca del infinito eso. Entonces, ¿qué pasa? La gráfica siempre nos muestra una parte acotada, o sea, una versión, una parte de nuestra función, y no sabemos qué pasa más allá o más allá. Y quizá más allá pasen cosas raras y más allá pasen cosas raras y nosotros no lo estamos capturando con una gráfica. En cambio, el límite nos está diciendo que sí, cuando x tiende a infinito, algo que no podemos graficar, la función se comporta de cierta manera. Entonces, por eso uno tiene que calcular límites para estudiar realmente qué es lo que sucede con la función. Como les decía, cada vez que nos aparezca una expresión de este estilo, hiperbólica, ¿sí? Vamos a decir, bueno, el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito va a ser 0, porque todas estas funciones se comportan de esta manera, como la función 1 sobre x. ¿Sí? La función 1 sobre x cuadrado que hemos analizado en algún video anterior, fíjense que lo que tenía era que tenía una rama acá que era simétrica con respecto a esta, y esta rama no estaba, ¿sí? Y 1 sobre x cuadrado tiene esta forma. Entonces lo que sucedía es que, de todas maneras, cuando x tiende a infinito o menos infinito, esa función también se iba al 0, ¿sí? Si uno puede chequear con la gráfica de 1 sobre x cuadrado, o en definitiva, todas las impares van a tener esta forma, o sea, cuando n es impar, todas van a tener esta forma, un poquito más achatada, un poquito distinta, pero es exactamente esta topología, que uno dice topología es la forma, la estructura de la gráfica, son todas iguales cuando n es impar, y también son todas iguales cuando n es par, que es igual a la gráfica que vimos de 1 sobre x cuadrado, o sea, una rama acá y otra rama de este lado, y esta otra no estaba, ¿sí? Entonces las pares serán todas similares a 1 sobre x cuadrado, por lo tanto uno intuye que el comportamiento es exactamente el mismo, y lo vamos a ver como definición, también gastando a cuenta de que luego vamos a probar este tipo de cosas, vamos a probarlo matemáticamente.